faltas, de nuestros errores, de lo miserables que somos, su gracia es mayor. Y eso nos ha traído aquí esta tarde. Vamos a abrir las Escrituras y os invito a que leamos en el libro de Job, capítulo 1. Si abrimos ahí las Escrituras, Job, capítulo 1. Voy a leer todo el capítulo empezando en el versículo 1, para así entrar en el contexto del libro. Job, capítulo 1, versículo 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. La descripción de este hombre. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. La bendición de Job. Una familia próspera, una situación feliz, perfecta. Versículo 5. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. En el hebreo se ve claramente, ellos simplemente estaban celebrando la festividad de sus aniversarios o cumpleaños. Y aún así, Job estaba diciendo, mis hijos, que no pequen contra el Señor. Era un ejemplo como padre. Pero un día cambiaron las cosas. Vamos al versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Hipócrita, siempre su carácter. Bien sabía Dios de dónde había venido y dónde había estado. Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Mirad esas palabras, Dios está hablando y está definiendo a este hombre, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ese era Job. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. ¿Qué confianza tenía Dios en este hombre? ¿Qué confianza? Versículo 13. Y un día, cómo las cosas cambian, hermanos míos, en un día. Y un día aconteció que sus hijos e hijas, comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos, y aconteció los sabeos, y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada, solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando, cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores, y los consumió, solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando, y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones, y arremetieron contra los camellos, y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darle la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia.
Solamente escapé yo para darte la noticia. En cada uno de esos eventos hay alguien que escapó para dar malas noticias a un hombre de Dios. Versículo 20. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Vamos a orar. Padre amado, te doy gracias por poder estar ante mis hermanos en esta tarde y compartir tu palabra. Sin notas estoy predicando, Señor, solamente con tu palabra. Y Señor, tengo miedo porque debo hablar desde mi propio corazón. Y Padre, yo no he vivido lo que vivió Job. Y estoy intentando responder algunas de mis propias preguntas en mi propia vida a través de lo que él vivió. Y sé que mis hermanos tienen aquí también preguntas y luchas y dificultades. Padre, miramos a ti y sería bueno poner nuestras manos en nuestros labios y guardar silencio. Porque a veces la mejor oración es justamente esa, Padre. Cuando no entendemos nada de lo que acontece, guardar silencio ante ti. Y esperar en ti y saber que tú harás. Te pido que bendigas el mensaje esta tarde. Consueles nuestro corazón, fortifiques, Señor, nuestro corazón, nuestras vidas, y nos ayudes a servirte y amarte. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Predicar sobre el libro de Job es un reto. Una de las razones por las cuales es un reto es porque todos, o la mayoría de los que estáis aquí, o la mayoría de los que están en línea, han escuchado la historia de Job y han oído hablar de la paciencia de Job. Y entonces pensamos, ¿qué voy a decir que no se haya dicho ya de este hombre de Dios? Pero cada vez que vuelvo a leer el libro de Job, cada vez que vuelvo a las páginas de esta historia, descubro cosas extraordinarias que nunca antes había vivido. Y digo vivido porque, aunque sé en mi cabeza y sé la teoría y sé la historia, la experiencia de lo que está en el libro de Job, hermanos, muchas veces no la vivimos hasta que pasan años en nuestras vidas y entonces empezamos a entender cosas que son imposibles de entender. O conocemos a alguien que en su vida y en sus circunstancias ha sufrido más que ninguno de nosotros y decimos, wow, ahora entiendo. Job y la paciencia de Job responde a esa pregunta que creo que es como hemos titulado el mensaje de esta tarde, ¿por qué el justo sufre? ¿Cuál es la razón, el motivo? ¿Por qué lo permite Dios? ¿Qué hay detrás de esas circunstancias de la vida que nos arrastran a un punto sin retorno que aparentemente parece extraordinariamente negativo? ¿Dónde está Dios cuando el justo sufre? Un hombre como Job. Su historia ya se encuentra en Génesis capítulo 10, cuando ahí habla de Job, padre Job. Muchos creen que se está refiriendo a este Job del libro de Job, el primer libro de la Escritura. El primer libro jamás escrito en el libro sagrado es un libro de sufrimiento, de lucha y de bendición a pesar de las circunstancias. Y este hombre, al sufrir, recibe la bendición de Dios. El conocimiento que él tenía de Dios es asombroso. Hoy no voy a hacerlo en la predicación. En una de mis Biblias apunté la teología sistemática de Job. Y pensé, ¿qué conocimiento tenía Job de Dios? ¿Qué sabía Job de Dios? ¿Lo has pensado alguna vez? Hermanos, los teólogos en la teología sistemática hacen 12 divisiones sobre la doctrina. Hablan de neumatología, angelología, soteriología, angelología, eclesiología, todas esas guías. En total 12 divisiones. Y de esta manera intentan diseccionar la doctrina y las escrituras. Pero Job, sin diseccionar nada, nos presenta un conocimiento de Dios más grande y poderoso que aún los mismos teólogos tienen hoy en día. Este hombre que no tenía 66 libros de la Biblia,
Este hombre que lo único que tenía era la tradición oral y tenía la relación con Dios, sabía más de Dios que tú y que yo. Le conocía, le amaba y confiaba en Él. Y por eso sabía que todo lo que había recibido en su vida venía de Dios. La historia de Job que he leído en el capítulo 1 inicia aproximadamente en el 2000, según algunos escritores, 46 a.C. La situación y las circunstancias es como Dios está bendiciendo a este hombre que tiene un carácter extraordinario. ¿Lo habéis leído? Extraordinario. Muchos quieren tener la paciencia de Job, pero no el carácter de Job. Muchos quieren tener la bendición de Job, pero no quieren nada del sufrimiento de Job. Sin embargo, este hombre está unido a Dios mismo en su alma, le ama, le sirve, disfruta de Él, lleva bien su hogar. No hay reproche alguno en el testimonio de este hombre. Nada que reprochar, nada que decir, nada. Su piedad es extraordinaria. Pero hay por ahí un león que anda suelto. Una serpiente antigua. El mismo diablo que odia a cada uno de nosotros. Si Él pudiera matarnos, lo haría ahora mismo. Él nos odia. Satanás no quiere la felicidad y el bienestar y la prosperidad espiritual, no digo económica, ¿de acuerdo? Sino nuestra relación con el Señor. Y su objetivo es destruirla. Es hacer todo lo que pueda para que nuestra relación con el Señor se vea escondida, extrañada y puesta en duda. ¿Verdad que sí? Génesis capítulo 3 nos narra el mismo patrón del mismo diablo. ¿Así que Dios os ha dicho? ¿Sabe Dios que el día que comiereis de este árbol serán abiertos vuestros ojos, seréis como dioses? Dios no quiere vuestro bienestar, Dios no quiere vuestra felicidad. Al fin y al cabo, Dios no os ama porque os ha ocultado algo que Él no quiere daros. Satanás pone la semilla de la duda en el corazón del creyente cuando hacemos dudar de su palabra. Y de esta misma manera, Satanás, delante de Dios, junto con esos ángeles que se habían unido a las hijas de los hombres, los hijos de Dios, se presenta delante de Dios con un plan. Dios lo sabe. Dios sabe el final de la historia. Dios sabía lo que iba a pasar. Satanás Satanás no es omnisciente, ¿de acuerdo? Satanás es poderoso, pero no es omnisciente, no es omnipresente. No tiene los atributos que pertenecen a Dios mismo. No los tiene. Es un ángel caído. Y él intenta una vez más poner la duda en el corazón de Job para que dude del propósito de Dios. Hemos leído en esos versículos que de verdad es tremendo porque el versículo 6, un día, el versículo 13 y un día. ¿Habéis notado esas dos expresiones? Nuestra vida, hermanos, puede cambiar en un día. En un día. En una fracción de segundos. Vas conduciendo por la B30, por la AP7. El coche de delante se choca con el que hay delante. Vas a dar un volantazo y ves que no puedes ir ahí porque tienes un vehículo, ves que ahí tienes el arcén, no hay dónde ir. ¿Y qué haces ahí? En un día, en una fracción de segundos. Vas a dar un paso en el combate y vas a dar ese paso y dices, no voy a darlo aquí, voy a darlo aquí. Y lo das ahí y encuentras una mina antipersonal. Y te vas. Una fracción de segundo, una fracción de nada cambia tu vida. Hoy te encuentras tan bien, tan contento, empiezas a tener una molestia lateral y dices, ay, ¿qué pasa? Estoy tan estresado, creo que me ha salido una úlcera. Vas al médico y te dice, quiero hablar con usted. Tiene un cáncer. Dicen que los que hemos padecido cáncer lloramos dos veces, uno cuando nos dicen que tenemos el cáncer y otro cuando nos dan el alta y nos dicen vete a casa, ya estás curado, ahí lloras también. Pero ¿verdad que es así? En una fracción de segundos. Y nadie está preparado para esa fracción de segundos. Ninguno de nosotros queremos sufrir. De hecho, uno de los derechos del hombre es buscar la felicidad. Si leéis por ahí los derechos, ¿verdad?, universales. Y no dice conseguirla.
Y aún la misma Constitución de los Estados Unidos, cuando es mencionada, dice que el derecho de cada ciudadano es buscar la felicidad. No te promete ni te consigue nada, pero te dice, tienes el derecho a buscarla. Y creo que todos los que estamos aquí la buscamos, ¿verdad? Buscamos una bendición económica. Job la tenía. Buscamos la familia perfecta, la esposa perfecta, con glamour, hermosa, todas esas cosas bonitas, ¿verdad? Y buscamos el marido perfecto, el príncipe azul, encantador, cariñoso, que sabe encontrar las cosas en la nevera sin que tengas que ayudarle. ¿Verdad que sí? Y pensamos que eso es así de hermoso y que entonces Dios nos va a bendecir. Bienvenido al show y al mensaje del siglo XXI, donde en las iglesias se predica, para de sufrir. Dios te ha venido a dar la bendición que yo tengo. Solamente te pide algo, dale tu dinero. No te preocupes, voy a pasar ahora el cubo, tú echa ahí todo lo que tengas. Veíamos un vídeo en la clase de la Fundación Bíblica, Cami lo presentó estupendamente, no sé si lo visteis, de esa mujer que decía, a ver, ¿os quedáis 1000 aquí? ¿Los quedáis 500 ahí? Vergonzoso, ¿verdad que sí? Los que visteis el vídeo. Y así nos prometen bienestar y seguridad mientras ellos se enriquecen a costa de los fieles. Dios nunca prometió un camino fácil. Dios nunca prometió riqueza en este mundo. Abraham fue bendecido porque cuando alguien teme a Dios y le sirve, tiene una cosa llamada cerebro, discernimiento. Y si tú eres listo, las cosas más o menos van a irte bien. Pero en ningún lugar de la Biblia te dice que las cosas van a ir excelentemente. Porque Dios puede hacer clic y todo cambia. Y nuestra bendición, hermanos, no está en lo que tenemos o poseemos, sino tan siquiera en lo que hacemos o tan siquiera en lo que somos. Nuestra bendición es en quién tenemos, y es Dios. Y por eso Job, en un instante en su vida, lo pierde todo. Pierde todo, hermanos. Lo pierde todo. No, lo voy a volver a repetir por si no habéis entendido lo que eso significa. Lo pierde todo. Nada le queda. Nada. ¿Cómo te hubieras sentido tú y cómo me hubiera sentido yo? Yo no lo sé tú, pero yo empiezo a conocerme ahora. Y le estoy pidiendo a Dios que me dé fuerza para fajar mis pantalones, estar firme en la adversidad, en el rechazo o en la pugna y saber quién está a mi lado. Porque yo soy el primero que predico en esta tarde hacia mí mismo sabiendo de dónde vengo. Y como muchas veces las circunstancias adversas en la vida me han tumbado, como si hubiera recibido un gancho directo al hígado. Y me quedo sin fuerzas. Y lo veo todo negro y oscuro y empiezo a cuestionar a Dios y a preguntar ¿por qué? Y queremos tener la paciencia de Job. Y no lo he perdido todo. Cuando empiezo a contar las cosas que Dios me ha dado, son innumerables. Son innumerables. Y sé que en un día pueden irse. Pero hermanos, nos aferramos a esas cosas como si esas cosas fueran lo que nos da la felicidad. En vez de aferrarnos a Dios y decir, es Él quien me da la felicidad, es Él quien me da el gozo, es Él quien me da la esperanza. Dice en Isaías, aunque tu padre y tu madre te dejaran, yo nunca te dejaré. Yo nunca te dejaré. Y todos nosotros sabemos cómo somos y cómo vivimos y cómo andamos. Y estamos ahí sin amar a Dios. O cuando le amamos, que es peor todavía, es con un amor egoísta por lo que nos da, porque nos hace felices. ¿Cuántas veces hemos amado a alguien porque nos hace feliz? ¿Verdad que sí? Ojalá amáramos a alguien que no nos ama. Ojalá tuviéramos la capacidad de amar a alguien que nos hace daño.
Ojalá pudiéramos entender lo que significa amar a alguien cuando no eres correspondido. O amar a alguien cuando te ignora. ¿Podéis imaginaroslo? Esa relación amorosa. Estoy pensando, Dani, ahí que estás ahora preparando, te iba a tomar casi de ejemplo. La ilusión, ¿verdad?, de la boda, la ilusión de ella, la ilusión de verle y sentirte rechazado, sentirte abandonado, sentirte fría. Alexander, ¿cómo? Tú te pondrías a llorar, ya lo sé. Ay. ¿Por qué pongo este ejemplo que sé que podéis entender? Porque así actuamos nosotros con Dios. Porque actuamos así. Porque no le amamos. Somos fríos. Ponemos cosas y personas por delante de Él. Y no le amamos. La historia de Gomer, más adelante en uno de los profetas menores en Oseas, nos muestra ese amor de entrega, de sacrificio no correspondido. Iba detrás de ella, a pesar de que ella iba con sus amantes, él la seguía amando. A pesar de que ella tenía hambre, quien le daba la comida y le daba lo que necesitaba y proveía, no eran sus amantes, era ese marido que estaba en las sombras, asegurándose que esa persona tuviera todo lo que necesitaba, porque la amaba. Y esa historia de Gomer, que es asombrosa, es chocante, muestra simbólicamente el amor de Dios hacia ti y hacia mí. Pensamos que merecemos lo que tenemos. No lo merecemos. No lo merecemos. Y pensamos que nosotros tenemos el derecho de que Dios nos lo dé. Y no es cierto. No es cierto. Dios no está a nuestro servicio como un servidor, como un barman que nos trae las copas que queremos para disfrutar de esta vida. Ese no es nuestro Dios. Nuestro Dios hace así con sus dedos y nos vamos. Hace así con sus dedos y lo perdemos todo. Hace así con sus dedos y en un día, hermanos, cambia nuestra vida. ¿Cómo respondió Job? Sufrió. Ya, claro. No estamos hechos de piedra, al menos yo. Yo, este Pedrito hipersensible, que cualquier cosa le tumba. Ya. Job se levantó, rasgó su manto. Es una expresión hebrea cuando alguien rasgaba su manto. Quería decir que su corazón había sido rasgado. Rasgó su manto, rasuró su cabeza. ¿Sabéis qué eso ya es? El dolor es tan grande que te estiras los cabellos, rasuras, te sientes indigno. Se postró en tierra. ¿Has estado ahí alguna vez? ¿Has estado alguna vez tan desanimado que te has puesto en la cama? ¿En el sofá? ¿Te has puesto ahí de rodillas, llorando en una esquina? Si no lo has hecho nunca, no sabes de qué estoy hablando. Pero si Dios te ha acorralado en una situación de desespero total, donde ya no puedes seguir adelante porque no sabes por dónde seguir, empiezas a entender. Si has estado alguna vez en un lugar de oración donde has estado delante del Señor buscando su rostro y ya no sabes qué decir, porque ya se lo has dicho todo, y solo sabes que llorar y llorar y llorar, empiezas a entender lo que Job estaba viviendo en este momento. ¿Me seguís? Ahora, el siguiente versículo nos dice algo clave. Él adoró, no pataleó, no le echó la culpa a Dios. Él adoró. Y sabiamente, con una mente muy fría, dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volví allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Versículo 21. ¿Quién de nosotros es capaz de decir esto en las situaciones de adversidad? No. Porque nos aferramos a las cosas que tenemos, porque dependemos de ellas. Y no nos damos cuenta que un día pueden desaparecer. Y si ponemos en ella nuestra felicidad y nuestra confianza, vamos mal. Pero aparte,
la importancia de que nuestros pensamientos sean llevados cautivos a Cristo. La salud mental es algo que más y más le pido a Dios que me dé, os lo aseguro. El otro día, viernes, y me ha pasado ya varios días, estaba en Sardañola y salí a comprar. Me crucé con cientos de personas. Hay mercadillo los viernes, los que vivís ahí, ¿verdad que sí? Entré en el mercadillo, continué andando hasta la estación de tren, cientos de personas, y miraba sus rostros. Miraba sus rostros, y sabéis, y yo no sé nada de rostros. Pensé que sabía, no sé nada, pero vi algo en cada uno de esos rostros. Vi tristeza y amargura. Pero os aseguro, no me encontré con nadie que estuviera sonriendo. No me encontré con una parejita de novios besándose y felices, dándose de la mano y ¿sabes cómo van los novios? Dicen en España que se piensan los enamorados que todo el mundo tiene los ojos tapados. ¿Verdad que sí? No vi nada de ese amor, esa ternura. Vi amargura, tristeza, dolor en el rostro de las personas. Y no sé cuántos de ellas estaban sufriendo esto, pero vi que sus mentes estaban enfermas. El Señor nos dé una mente que esté centrada en Cristo y que llevemos la mente a ese lugar de pensamiento correcto. Dios no me ha dejado. Dios continúa guiándome. Dios sabe lo que pasa y Dios me oye. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios, escuchad esta palabra, despropósito alguno. Él no le atribuyó a Dios despropósito alguno. Hemos cantado un himno de Ron Hamilton. Dios siempre obra en sincero amor cuando prueba a su siervo para hacerle mejor. El oro se purifica con el fuego. Los árboles más fuertes no son aquellos que crecen estacados, orgullosos, sino aquellos que son capaces de doblarse cuando viene el viento de la adversidad. Esos son fuertes. Hay un himno que hemos cantado muchas veces. En inglés se llama It is well with my soul. Está bien con mi alma. Yo tuve la oportunidad de ver el manuscrito del que había compuesto este himno. El manuscrito, porque lo había escrito en forma de poema, era un poema que él escribió. Y luego le pusieron música. Dios siempre obra en sincero amor cuando prueba a su siervo para hacerle mejor. Da gracias en la dificultad, hemos cantado. Pero ese himno dice, está bien, con mi alma está bien. Si paz cual un río. Estoy pensando en inglés, déjame escuchar la letra. Si paz cual un río es aquí mi porción. Si es como las ondas del mar, cualquiera mi suerte, diré, está bien, con mi alma está bien. El hermano que escribió este himno lo hizo porque perdió a su esposa y a sus 3 hijas. Ellas iban en un viaje desde Inglaterra hasta Nueva York, en barco. El barco se hundió en un accidente. Llegó un telegrama a él y él agarró el siguiente barco para dirigirse hacia el lugar donde iban a hacer pues el entierro. Pasaron a mitad del Atlántico por una zona y el capitán del barco le dijo, hey, aquí es donde se hundió el barco, ahí abajo está tu esposa y tus 3 hijas. Él tomó su Biblia, volvió al camarote, agarró un trozo de papel que había por ahí y escribió en inglés, It is well with my soul. Está bien con mi alma, está bien. Él estaba diciendo, cualquiera que pase, cualquier cosa que suceda en mi vida, Dios tiene un propósito. Ahora, yo estoy luchando con esta idea y lo confieso y no tengo respuesta. Porque hay cosas que pasan, hermanos, que tú y yo hacemos y ya está. No tiremos la culpa a Dios de nuestros errores, nuestras decisiones o nuestras tonterías. El error de un typista, de uno que escribe una carta en una máquina, en un ordenador, eso no es culpa de Dios. Lo que vas a cenar esta tarde o esta noche no es culpa de Dios si se te quema el guisado.
No podemos llevar a Dios a ese lugar donde es un Dios, no sé, como caprichoso que trabaja para nosotros. Ese no es nuestro Dios. Es un Dios que lo que busca es su gloria y su propósito eterno. Y esto es algo que aprendí el viernes. Y me lo enseñaron porque yo no lo sabía. Y tuve que aprender eso. Que el propósito de Dios es su gloria. Ahora, voy a avanzar un poquito rápidamente en varios capítulos de Job, porque sabéis la historia y si no la habéis leído, os animo a que la leáis. ¿Sabéis? Los amigos de Job. ¿Te gustan tus amigos? Son muy sabios, ¿a que sí? Te dicen justamente lo que creen que Dios les ha mandado que te digan. Porque si algo pasa es porque, bueno, seguramente algo habrás hecho. Capítulo 2, aconteció que otro día, otro día, siempre pasan las cosas en otro día. Vienen sus amigos. Y sus amigos dicen grandes verdades. Y eso es lo que nos confunde en el libro de Job. Porque lo que dijeron habían grandes verdades. Grandes verdades. Solamente hubo un pequeño problema. Estaban aplicando esas verdades a la persona equivocada. Y eso es lo que nos confunde cuando leemos el libro. ¿Por qué el justo sufre? Porque habrá hecho algo, porque no sé, la providencia, esa es buena, la providencia. Porque Dios tiene un propósito. Yep. Dios seguramente te va a dar algo mejor. ¿Eso lo habéis escuchado alguna vez? Dios te va a dar algo mejor, no te preocupes, está todo bien. ¿Y si no? Esta mañana hablábamos, a la hora de comer, de Carey Ten Boom. Estos hermanos que han estado con nosotros hoy, el abuelo construyó el refugio secreto donde se ocultó ahí Carey Ten Boom. Varios judíos nos estuvieron enseñando fotos. Ellos se salvaron a través del ministerio de Carey Ten Boom. Ella fue liberada del campo de concentración por un error. Su hermana falleció. Me gustaría ver la película, dura 2 horas y media, pero me gustaría verla aquí en la iglesia. ¿Dónde estaba Dios en los campos de concentración? Cuando hablas con un judío y te suelta esa pregunta, es muy difícil de responder. Muy difícil. Hace unos años atrás compré un libro sobre bebés que nacieron en los campos de concentración. Mujeres embarazadas que dieron a luz en los campos de concentración, milagro tras milagro, esos niños fueron salvados y guardados por sus madres y sus compañeras, y los alemanes ni se enteraron que habían nacido bebés ahí. Aún en las peores circunstancias de este mundo asqueroso, Dios manifiesta su misericordia, su bondad, su paciencia, su amor y su cariño. Pero Él está más interesado en tu eternidad que en tu tiempo. Él está interesado en que las circunstancias y las cosas que nos pasan nos lleven a una relación con Él más cercana, más amorosa y vivir para su gloria. Y todo lo que pasa tiene ese propósito. Por eso los amigos de Job erraron totalmente. Creían saber la voluntad de Dios para Job y eran ignorantes. Porque ignoraban que lo que estaba pasando es que el mismo diablo estaba detrás intentando frenar lo que Dios estaba haciendo, desanimar a su hijo, estaba intentando destrozar el propósito de Dios en la vida de Job. Pero hay un cambio tremendo en el capítulo 23, y vamos a leer ahí. Capítulo 23, voy a empezar con el versículo 3. Bueno, voy a empezar en el versículo 1, y así entraremos en el contexto. Respondiendo Job y dijo, hoy también hablaré con amargura. No era de palo, había tristeza en su corazón. Por favor, claro que la había. ¿Cómo no va a haberla? Lo había perdido todo. Este no era un carismático loco que ha perdido todo y está, no pasa nada. No, sabía el valor de lo que había perdido. Uno no valora las cosas que tiene hasta que las pierde. Uno no valora las personas que tiene a su lado hasta que los pierde. ¿Verdad que sí? Entonces dice, ay, si estuviera aquí conmigo ahora.
Hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. Ostras, ¿hasta qué punto llegaba, eh? ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. Expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Y yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. ¿Contendería conmigo con grande de fuerza? No, antes él me atendería. Allí el justo razonaría con él y yo escaparía para siempre de mi juez. Aquí yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Se muestra su poder al norte y yo no lo veré, al sur se esconderá y no le veré. Hermano, ¿has estado en tu vida en un lugar donde le dices, Señor, qué quieres que haga y no oyes su voz por ningún sitio? ¿Has tenido el deseo genuino de poder hablar con Dios y decirle, Padre, dime, ¿qué debo hacer? Que no lo sé, no tengo ni idea. Y Señor, quiero hacer tu voluntad, te amo, te deseo servirte. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Lo que está diciendo Job es justamente eso. Yo razonaría contigo. ¿Te gustaría escuchar una voz? ¿No te ha pasado alguna vez? Que dijera, está bien Fernando, ya te he escuchado, mira, haz esto. Gracias Padre, por fin. Ahora sé qué hacer porque he escuchado tu voz diciéndome qué debo hacer. Hoy hablábamos con estos hermanos experimentados, años de ministerio, Afganistán, experiencias. Y nos decían, mire, hemos sido criticados. Comparto esto, sus 4 hijos no son creyentes, les abandonaron, les criticaron, les dejaron. Hemos sido atacados por nuestro ministerio, por lo que hacemos. Pero por la iglesia mismo, nos decían. Y nos contaron algunas de sus experiencias. El sufrimiento mientras uno sirve a Dios. El Señor Jesucristo dijo, teneros por dignos cuando os pase estas cosas. Y me dieron un versículo a la hermana, un versículo que me fue de mucha bendición. Más o menos lo parafraseo, dice, me lo leía en inglés, y decía que andabas hacia la derecha o hacia la izquierda y oirías una voz diciendo, este es el camino, andad por él. Y me decía, cuando uno está dispuesto a hacer la voluntad del Señor, Él te va a guiar. ¿Va a ser fácil? No. ¿Te van a aplaudir? No. Nos enseñó una foto sacada del campo, el museo del Holocausto. Hay un montón de cabezas, imaginaros así la fotografía como cuando una foto de carnet, para que lo entendáis bien, una foto de carnet, pero desde atrás. Entonces lo que ves es el cogote, ¿no? Es un montón, no fotos de carnet de frente, sino todas desde atrás. Y de repente ves una hacia adelante. Y me dijo, ¿ves este uno hacia adelante? Somos nosotros. Todo el mundo nos ha dado la espalda. Todo el mundo nos ha dejado, nos ha criticado, nos ha atacado, nos ha desanimado. Pero hemos seguido adelante. Y Job está en ese punto donde el dolor es grande. El dolor es grande. El sufrimiento es grande. Y no hay pecado en ello. En nada pecó Job, ¿de acuerdo? Estar triste no es pecado. Estar desalentado no es pecado. Quedarte en la tristeza y el desaliento es un problema que debes salir de él. ¿Y cómo lo hace Job? Sigamos leyendo, versículo 10. Escucha estas palabras. Mas él conoce mi camino. Me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas. Guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay en él. Hermanos, ese versículo marca el cambio en el libro de Job. A partir de aquí en adelante hay un cambio grande, porque hay un cambio grande en el corazón de Job, donde él dice, Señor, estoy triste,
No entiendo nada, pero sé que tú estás en control. Sé que voy a salir como el oro de las dificultades y las pruebas. Y sé que tú no me vas a dejar, a pesar de todo ello. Mis queridos hermanos en Colombia no tienen nada. Hablaba con un pastor. No tienen nada. No tienen nada. Hablamos con pastores que están sirviendo al Señor en países de Sudamérica. No tienen nada. Están sirviendo al Señor. Y le están amando. Y no son populares. No pueden tener un canal de YouTube como nosotros. No son tan glamurosos. Pero hermanos, os voy a decir algo. Muchos de esos mis amados hermanos, cuando estén delante de la presencia de Dios, van a pasar por delante de todos nosotros. Y van a oír la voz del Señor diciendo, bien hecho, buen siervo y fiel. Dios tiene un propósito, tú continúa. No te rindas. Dios tiene un propósito. Él determina una cosa y nadie lo hará cambiar. Yo sé que cuando algo es de Dios y lo creo así porque es el patrón que veo en la Escritura y espero con todo el corazón, con toda humildad lo digo, espero no equivocarme. Cuando Dios quiere hacer algo, lo hace. Y cuando Dios no quiere hacer algo, no lo hace. A Dios nadie le puede parar su mano y decir, ¿qué haces? Él hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere y con quien quiere. Y es nuestro el privilegio de formar parte de su diseño y de su plan y de su propósito. Cuando tenemos nuestra mira en valores eternos. Y cuando decimos, Señor, acaba conmigo, versículo 14, acaba lo que has determinado de mí, termina tu propósito en mí. Y yo anhelo esto en mi vida, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Lo deseo. Y me está llevando por caminos que nunca antes habían dado. Nunca antes. Y me está dando bendiciones que no soy digno de ellas. Y me está dando oportunidades que no soy digno de ellas. Y me está dando compañeros de camino que andan a mi lado que no soy digno de ellas. No soy digno. Pero Dios ha hecho cosas hermosas. Y hoy mismo, ¿verdad? Mi hermana Carmen me decía, Pastor Pedro, deja que la iglesia te sorprenda. Y me gustó eso. Bueno, no voy a decir deja que Dios te sorprenda. No, eso no es la manera. Pero sí, hermanos, podemos sorprendernos unos a otros, ¿verdad que sí? Y si escuchamos a Dios, ¿va a darnos a veces más de un cachetazo? Vayamos al capítulo 38. No voy a leer todo el capítulo porque no quiero extenderme más y a veces me extiendo demasiado. Y bueno, pero en el capítulo 38 tiene 41 versículos, ¿verdad que sí? Capítulo 38. Dios ha estado muy callado hasta este capítulo. No ha dicho nada. ¡Wow! Es lo más difícil que hay en la vida del creyente. Cuando Dios no dice nada. Y guarda silencio. Muchas veces esperando a ver cómo actuamos. Versículo 1, entonces respondió, empieza así el capítulo, entonces, en ese momento, respondiendo Jehová a Job desde un torbellino, y dijo, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¡Ostras! ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso sus piedras angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Anda, 41 versículos, hay casi 40 preguntas en este capítulo. Donde Dios le dice a Job y a sus amigos, a ver, cuéntame, ¿dónde estabas? Y dice, cíñete los lomos, ponte bien los pantalones. Ya hemos terminado de lloriquear y de mosiquear y de tonterías y medias. Ponte en pie y vamos a hablar tú y yo ahora. Y Dios le da fuerte, ¿eh? Dios le da fuerte.
Porque a veces necesitamos que Dios nos hable así de fuerte. Lo hablo desde la experiencia y la vergüenza. Cuando yo me he regocijado en mis propias miserias. En inglés le llaman a pity party. Una fiesta de pena. A pity party. ¿Cómo nos gusta? Y es que de hecho buscamos que alguien nos dé un golpecito en la espalda y nos muestre amor, porque es que estamos tan desesperados de sentirnos ese amor, ese cariño. Por favor, ¿no ves que estoy hecho una pena? ¿Verdad? Y en vez de darte cariño y una pena, ¿qué te dan? ¿Cómo lo has dicho? Una pela. ¡Pah! ¡Espabila, hombre! Espabila, hombre. Hace poco alguien me decía del sargento, Dani, ¿te acuerdas del sargento? ¿Sargento primero? ¡Ay, sargento, me duele todo! ¿Ah? ¡Ay, sargento, esta mochila pesa un montón! ¡Ay, el CEDME! ¿Cuánto pesaba el CEDME, te acuerdas? ¿Cuánto? 7 kilos y medio. 7 kilos y medio, el fusil de asalto. Ah, eso sin 20 balas puestas, que aún pesan 250 gramos. ¡Más! ¡Ay, sargento, es que se me ha dormido el brazo! ¿Y qué te decía el sargento? ¡Ay, no llores, criaturita, ven aquí! Le daba una patada donde la espalda pierde su respetuoso nombre. Y te dice, espabila y tira. Y así es lo que Dios hace aquí. Job, ¿dónde estabas tú? ¿Y cuál es la respuesta de dónde estabas tú? Yo no estaba. Yo no estaba. Cuando tú, Señor, diseñabas todo y todo lo grande y mostrabas quién eres tú, yo no estaba. Yo no estaba. Y así Job, a través de ese capítulo hasta el final del capítulo, del libro, guarda silencio. Dios estaba en control. Qué hermoso termina el libro. Cuánto me gustaría que cada una de nuestras historias terminara como el libro de Job. Dios le restituyó. ¿Cuándo lo desearíamos, verdad que sí? Pero no hay seguridad alguna en ello, ¿eh? No confiemos que nuestra historia termine como el libro de Job. Hay creyentes que han muerto en prisiones en países donde las han perseguido. Hay creyentes que murieron en los circos de Roma, como estuvimos ahí en Tarragona, ¿recordáis? No pudimos bajar a la arena, pero ahí murieron hermanos y hermanas nuestras. ¿Acaso Dios les abandonó? ¿A ellos y a nosotros no? No, claro que no, eso sería tontería. Dios tenía un propósito. Un plan. La pregunta es si estoy dispuesto a decir, Señor, heme aquí. Haz de mí lo que quieras. Yo soy pámpano, tú eres vid. Yo soy oveja, tú eres pastor. Yo soy nada, tú lo eres todo. Yo soy siervo y tú eres Señor. Yo soy hijo, tú eres padre. Señor, soy tuyo. Haz de mí lo que quieras. Cuando Dios nos lleva a ese punto en nuestra vida, empiezan a pasar cosas. Tal vez no la que esperábamos, o tal vez sí. Pero hay algo que Dios quiere, y es crear en nosotros a Cristo. Y Él lo hace a veces a través de un día, cambiar las cosas para que nos gocemos en Él. Vamos a orar. Señor, toma este mensaje. Yo creo, Padre, que tú has trabajado algunas de las cosas en mi corazón que he compartido con mis hermanos, pero aún hay muchas cosas en mi corazón por trabajar. Muchas cosas, Padre. Y qué triste es que a veces hablo como un pastor y como un teólogo. Y Padre, que me equivoco tanto. No me importa reconocerlo, Señor, no me importa. Porque ¿a quién intento impresionar? ¿A quién? Ojalá mis hermanos y mis hermanas y yo mismo todos nos acerquemos a ti. Padre, tú sabes lo que necesitamos, tú sabes lo que te hemos pedido, tú sabes lo que nos gustaría que hicieras, tú lo sabes todo, Padre. Nosotros no sabemos nada. Al contrario. Cuando un día llega a nuestra vida adversidad, nos hundimos. Y cuando no llega lo que esperamos, nos desesperamos.
Nos gustaría que nos bendijeras, Padre. Que nuestra historia terminara como este libro. Nos gustaría mucho, Padre. Pero queremos que nuestra vida te alabe y te glorifique, pase lo que pase. Guíanos en ella. Te lo pedimos en el nombre de